Bienvenidos correlones al circuito de Fujimi Kaido. Estamos en la serie aniversario. El día de hoy en este video les voy a mostrar una comparativa entre dos configuraciones diferentes en el Audi Quattro R8 Coupé FSI del 2010. Esta primera ronda la estoy haciendo casi de serie, con tracción total en las 4 ruedas o tracción integral, motor de serie, aspirado y los neumáticos de carrera, específicamente el compuesto de lluvia, para poder conseguir buen grip, aprovechando que el asfalto está mojado. Estoy tratando de escalar posiciones como siempre, tratando de evitar conflicto. No va a ser sencillo, ya sabes cómo se porta la gente acá. Aquí me empujan directo al muro, pero con el rebote logro corregir y ya empiezo a buscar los espacios para escalar. Aquí se complicó el Honda, queda en transparente, cuidadito en el zigzagueo. El Audi empuja al Nissan y lo puso a trompear. Los dos entraron allí muy mal en la curva, quedaron en el centro, ninguno giró y ese fue el resultado. Por ahora metidos en la quinta plaza, estoy tratando de acercarme al Audi que hizo trompear al Nissan, que le pusieron 2 segundos de penalización por ese empujoncito. Vamos a ver qué tanto puedo llegar o qué tan rápido puedo llegar a la punta. La buena fortuna de esta configuración, o mejor dicho, lo más eficiente de esta configuración integral, es que la aceleración es instantánea, el coche derrapa muy poco, a pesar de que el asfalto está mojado. La reacción es instantánea y se comporta muy bien. El problema es que sigue siendo un poco pesado en los giros si lo comparamos con un coche de tracción trasera. Y precisamente esa es la intención, mostrarles el desarrollo de ambas configuraciones. Por ahora, como puedes ver, estamos haciendo una muy buena participación, metidos ya en la segunda plaza. Acabamos de superar a ese Audi problemático y muy pronto vamos a perseguir la estela del Honda, del líder Jan Valjin 290, que está tratando de sobrevivir. Se va altísimo en el ataque de la curva mientras yo voy recibiendo varios tortazos, varios choques peligrosos desde atrás. Uy, ahí lo puso en transparente, ¿lo vieron, no? Creo que su intención era ponerme a trompear. Trato de hacer el lacito, él se pone en el medio, el sistema sigue poniendo en fantasma al otro Audi que está con malas intenciones y también les va a pesar esa penalización. Hago la transferencia y adelanto al líder, le dejo atrás por fin y salgo con buena velocidad, que es lo que les vengo diciendo del comportamiento del coche en estas condiciones, con estas configuraciones espléndidas, es decir, funciona muy bien. Ataca bien la curva en la medida de lo posible, gira perfecto. Lo más satisfactorio es la salida, porque la aceleración es instantánea y no hay derrape, casi no hay falta de tracción, y eso es algo que beneficia muchísimo en este circuito principalmente. Ya en los otros circuitos sí va a ser muy difícil conseguir victorias, porque entre el Honda NSX y el Nissan modificado, la verdad es que este coche tiene muy poco que entregar. Y tampoco se le puede cambiar el motor. Estaba intentando ver si podía hacer una modificación un poco más ligera, pero no va a ser posible sin pasarlo de categoría, y las restricciones de la serie tampoco te lo van a permitir. Está en el límite de su clase. Este coche creo que debería ser más para clase S, si me lo preguntas a mí. El caso es que estamos liderando la carrera. Como puedes ver, estoy haciendo la rotación desde afuera hacia adentro con mucha suavidad, ya despreocupado porque le estoy sacando más de 3 segundos a la segunda plaza. El Audi problemático que por ahora se consolida. Ahí hubo un pellizco en el muro en la salida de la curva, pero sobrevivimos, mantenemos el ritmo. Estoy tratando de mantener el carril interno para salir y sacarle provecho a la potencia, y el coche se sigue portando fenomenal. Vamos a ver qué pasa en el descenso. Y bueno, ya la vía se amplió, ahora tenemos muchísimo más espacio en el asfalto y eso ayuda bastante al ataque de las curvas. Trato de sostener la velocidad para que no me alcancen los otros corredores y me pego lo más que puedo a los bordes, a los límites de la pista, para poder atacar y salir con buen impulso justo al límite del otro extremo del asfalto. Entramos en el túnel con buen impulso, pero lo voy frenando, le hago toquecitos para evitar así un choque innecesario en el borde de la salida del puente. Sobrevivimos, ya quedan solo un par de giros para concluir y con eso nos escapamos de todo el lote. Como puedes ver en la tabla, el Audi problemático cayó a la 3ª posición, así que va a tener que conformarse
con meterse en el podio a regañadientes, porque ese sí es verdad que llegó a ese punto a los golpes. Y qué lamentable, por cierto, que los compañeros no se traten de completar las carreras de forma limpia. Pero bueno, ya no me preocupo más por eso. Ahora lo que quiero es tratar de conseguirles o armarles coches que puedan disfrutar, ya sea en solitario o en el multijugador. Y cruzamos la meta con el éxito rotundo, con la victoria después de 9 minutos 5 de contienda, escalando 6 posiciones con el mejor tiempo de vuelta del circuito. 9 minutos 2, 244 milésimas. Pero no te vayas, porque te voy a mostrar el rendimiento del Audi, del mismo Audi, pero con tren de transmisión trasera. Y como ya dije, con esta nueva configuración en el mismo coche, mismo motor, el único ajuste adicional es el tren de transmisión. Ahora es tracción trasera, buscando que sea más dócil en el ataque de las curvas, un poco más suave, para meter la trompa en el apex con más tranquilidad, sin tanto peso. Pero no sé si fue por la lluvia, no sé si es por el cambio drástico artificial del tren de transmisión. Lo cierto es que el coche se derrapa muchísimo y fue muy incómodo conducirlo en este circuito. Mira la cantidad de coches que se quedaron atascados allí en los muros de contención y se pusieron en fantasma y les adelantamos sin mayor complicación, afortunadamente. No quiero líos, pero poder escalar posiciones con un coche que derrapa tanto no es tarea fácil. ¡Upa! Y el Audi rebota, es justo en la entrada del zigzagueo y de retruque me saca también a mí y me desbalanceó totalmente. Ahora perdí tanta adherencia y se me sobrecalentaron los neumáticos traseros en esa salida de esa curva, y eso también me complicó poder reconfigurar, o mejor dicho, poder recuperar la trazada, lo que quiero decir. Lo cierto es que el coche no se comporta mal, pero el deslizamiento es más fuerte en la cola principalmente. También con el cambio de tren de transmisión le pude hacer ajustes adicionales de potencia, que eso incrementó el torque. Y a pesar de que estoy usando full carga aerodinámica en el alerón trasero y alerón delantero, en la trompa, el coche aún así tiene tendencia al deslizamiento. Así que en mi opinión, la realidad es que prefiero 1000 veces el coche de tracción total o tracción integral que esta conversión en este coche en particular, porque me parece que se comporta mucho mejor. Y no sé si es que estoy siendo un poco purista, pero la realidad es que me sentí mucho más cómodo con el Audi con tracción integral de fábrica. Aquí estoy haciendo el zigzagueo, como puedes ver estoy haciendo un esfuerzo por regular la potencia con el acelerador y mira cómo sale derrapando. Hay que hacer un esfuerzo para que el coche no se te vaya, ¿no? La cola no se vaya demasiado y de esa manera no perder tiempo valioso en la rotación. Aún así consigo avanzar. Dejo atrás al compañero Gonza Forza por ahora, que va metido ahí en la 7ª plaza siguiéndome la estela y que vamos a saber de él muy pronto cuando estemos en el descenso. Ay, el Audi se dio contra el borde en la salida del puente y me obstaculizó el avance, pero pude corregir y el compañero Gonza también se vio afectado, pero se está acercando rápido. Por cierto que Gonza Forza está usando el Audi con tracción total y así que vamos a ver, estamos viendo de hecho la diferencia entre uno y el otro en la misma carrera. No lo planifiqué de esa manera, pero salió muy bien y esa es la razón por la cual se las estoy compartiendo, porque gracias a la participación en esta carrera del compañero Gonza, pues sí vamos a ver una pelea interesante en el cierre de la carrera. Así que estate pendiente porque voy a avanzar un poco cuando estamos aquí haciendo todo lo posible por adelantar a Blick Lernes 907, que me está complicando, no me está dando acceso, me está tratando de bloquear. Él trata de defender, pero de manera absurda, y ahí surge otro piloto que está haciendo de las suyas. Aquí me abro a las bravas, me cansé de que me esté trancando el pase y me pusieron una penalización de medio segundo por contacto de gravedad 2. Pero me lo cancho, lo tengo que asumir, lo hice a propósito. Y Gonza Forza aprovechó también que abrí la ventana con esa apertura brusca y continúa cerca de mi estela buscando ver cómo puede adelantarme. Ataca por fuera, ataca por dentro
me deja rotar, evita el contacto. Ahí ese roce estuvo muy mal porque me quedé ligeramente atascado. Menos mal que no me frenó en seco. Y estamos llegando a la cúspide de la montaña. Nos estamos acercando a Sinistru 2774, que creo que también va conduciendo otro Audi. Va en la tercera plaza. En cualquier momento le vamos a arrebatar ese lugar en el podio, porque también lo veo con dificultades. Le está costando muchísimo mantener el ritmo y la tracción. Piso a fondo. Esta es otra ventaja de esta configuración, que como puedes ver tiene más impulso, tiene más aceleración, y dejamos a Gonza con Forza en la recta sin mayor complicación. Pero se viene otro sector de curvas complicadas, y a pesar de que la trompa gira muy suave, muy bien, fíjate que igual la falta de tracción o la pérdida de tracción en la cola me está complicando poder sostener el ritmo. Avanzamos y nos metemos en el podio, y Gonza Forza se quedó allí un poco atascado con el otro Audi. Está esperando el momento adecuado para avanzar, para adelantarle, para que veamos cuando nos alcance la pelea que les estoy prometiendo. Y aquí estamos viendo la cámara de Gonza Forza en el momento cuando logra acercarse a mi Estela ya en el punto de descenso. Entramos en el túnel, yo llevo la delantera, llevo cierta ventaja en desplazamiento, pero mira cómo se me derrapa el coche. Tengo muchísimas dificultades para poder hacer la rotación sin golpearme con los muros, y tengo que frenar mucho para lograr evitar el accidente, mientras que Gonza viene más cómodo, como me pasó a mí en la primera ronda, que podía hacer las curvas o podía tomar las curvas sin derrapar, mientras que yo voy haciendo un esfuerzo allí y tengo que usar el freno de mano de vez en cuando para forzarlo a girar, y eso también me quita algo de tiempo. Mira cómo se me tambaleó la cola allí justo en la salida. Piso a fondo, ahí es la única ventaja que tengo en la salida. Cuando nos comparamos en desplazamiento, mi coche, pues como puedes ver, es más veloz. Esa es una gran ventaja. Yo trato de defender desde adentro el carril interno del asfalto para que él no se le haga fácil, porque si le doy todo el espacio a él libre de rotación, es evidente que me va a superar sin complicaciones. Pero si yo sigo defendiendo el carril interno en cada curva, en cada entrada de cada curva, a él se le complica muchísimo poderme superar. Y mira cómo voy tan valiente, se me va para un lado, para el otro, hago un esfuerzo considerable para evitar cualquier contacto innecesario, me voy directo al muro, casi me voy, me entrampo allí, el compañero Gonza toma la delantera, me saca medio coche, entramos en el giro, es aquí donde a él se le complica un poco porque tiene que frenar más que yo. Y le supero justo en la transferencia del descenso antes de ingresar en el túnel. Me voy por el carril del centro. Gonza lo intenta por la parte profunda, pero se quedó corto en espacio. Yo reboté con el saliente, con el borde del puente. Menos mal que no quedé pasmado allí, que no me quedé atascado. Pude salir ileso, entre comillas y paréntesis, mientras sigo buscando todos los espacios para rotar. Piso a fondo, trato de aprovechar esa pequeña aceleración, pero no me alcanza. Gonza hace un derrape controlado aquí con el desnivel que le salió fenomenal, pero trata ahora de atacar desde afuera hacia adentro, pero yo le obstaculizo la parte interna de la curva, y con eso el compañero tuvo que frenarse y perdió mucha ventaja. Ahora sí, se mete fuerte allí en la parte interna, consigue avanzar en la última curva, en el último giro. Yo salgo con más impulso, piso a fondo. Y aquí les pongo la repetición en cámara lenta en el momento cuando voy avanzando. Le pongo la trompa cerquita y le gano justo en el borde, cruzando la meta. Consigo la victoria por media nariz y consigo escalar 11 posiciones metido en el podio. ¡Qué cierre de infarto! ¡Qué espectáculo! Y estoy muy complacido de haber compartido la pista con Gonza Forza, que se portó fenomenal, respetó muchísimo mi carril, evitó por todos los medios chocarme, a pesar de que yo estaba tan valiente, que estaba en problemas y muy frágil. Él en todo momento me respetó. Qué satisfacción poder correr con jugadores así. Fue un poco brusco al final por parte de ambos, pero los dos queríamos llegar al podio. Y a pesar de eso, creo que hubo mucho respeto, mucha cordialidad, y logramos hacer la carrera con fuerza.
De todas formas, te dejo en la descripción del video todos los detalles mecánicos y de tuneo para que puedas armar el Audi con tracción trasera. No es mi favorito, pero no se porta nada mal. Espero que tú le puedas sacar más provecho y que lo lleves a las pistas muy pronto. Nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!